7:09. La socióloga Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, está con nosotros para conversar sobre el proceso electoral que terminó en su primera fase y que comienza en el balotaje. Paulina, ¿me estás escuchando? Hola, Paulina. Hola, Jamie, te escucho bien. Perfecto. Paulina, antes de hablar de la segunda vuelta, porque por supuesto hay que hacer algún análisis, me gustaría ver si estás un poco en la línea de coincidir con lo que algunos analistas han hablado de la primera vuelta. ¿Qué pasó? ¿Por qué el voto fue tan volátil? ¿Por qué hubo escoltas de Luisa González que fueron variando? Creo que fueron 3 o 4 hasta que se llegó al día de la elección. ¿Qué pasó de acuerdo a los estudios que hicieron ustedes? Bueno, me parece que evidentemente estamos ante una elección absolutamente inédita y excepcional en Ecuador, empezando por el origen de esta elección. Recordemos que llegamos a esta elección por la aplicación del decreto de muerte cruzada y como, yo no diría como corolario, sino como un hito dentro de una muy profunda crisis. En medio de esto, con todo este estado de ánimo afectado, con toda esta crisis de representación, crisis de institucionalidad, esto de que la población haya sido abocada a pensar en elecciones cuando había elegido a alguien para 4 años, pesa. Y luego, sin duda alguna, la exacerbación de la crisis con los eventos de muy alta conmoción, el asesinato primero del alcalde Agustín Intriago y luego el asesinato de Fernando Villavicencio, sacude toda fibra y creo que no solamente sacudió la campaña electoral, sacudió al país y la vida política y la vida en general no volverá a ser la misma. Acá hago un paréntesis de todos modos. Analizando esto y poniendo el peso de esto, el modo en el que esto influyó en el estado de ánimo, el modo en el que esto alteró el tablero, alteró muchas cosas, sí me parece que es fundamental tener la suficiente distancia, prudencia de no colocar a el asesinato como el que causó la votación de uno u otro lado, o que sea peor todavía, que se hubiera asesinado para provocar este resultado. ¿Por qué digo esto? Porque esto significa que entonces ya resolvimos el caso y a la justicia ya no le queda por entender cuáles fueron los móviles o cuáles fueron las causas. Esto simplemente un paréntesis. Y lo último es que me parece muy importante saber que desde el principio tuvimos, al menos en las mediciones Quito-Guayaquil, una quinta parte que dice permanentemente que quiere a un candidato o a una candidata correísta, esto antes de que se eligiera el binomio, pero tuvimos a un 45 y hasta 50% que se inclinaba por pedir a alguien nuevo, y cuando decía alguien nuevo no significa alguien que no haya estado en política o alguien que apareciera recién, sino alguien que estuviera haciendo las cosas de modo distinto a la clase política que estaba o que está gobernando en este momento. Y esta expectativa fue la que permitió que distintos perfiles fueran adecuándose en distintos momentos. De arranque se adecuaba a esto Otto Sonnenholzner, un poco menos Yacu Pérez. Después logró captar muy bien esto Jan Topic, y finalmente en el último tramo quien termina captando esto fue el candidato Daniel Noboa, pero con movimientos muy intensos y en varios casos, sobre todo en los últimos 2 casos, con escasa profundidad. Es decir, una gran avalancha que hace que quienes quieren eso vayan hacia él y que inmediatamente le atribuyan todas las virtudes y todas las posibilidades de desempeño, pero no necesariamente por profundidad, porque recordemos que son candidatos a los que la población venía conociendo en un ritmo muy acelerado, en el ritmo de una campaña de apenas un mes. Con esto más o menos creo que podemos explicar qué podría haber movido a esta elección de esta manera. Claro. Ahora, se viene la segunda vuelta. ¿Qué debería pasar o qué cambios estratégicos deberían hacer los dos candidatos para que no se convierta en una elección de correísmo versus anticorreísmo? Porque no es así, no podemos ser tan tajantes y considerar que hay un 30 y pico % de correísmo duro y el resto del país es anticorreísta, porque no es así. Pero ¿qué tienen que hacer los candidatos para moverse en ese espacio importante que hay entre los dos extremos?
Bueno, el clivaje tiene que ser considerado porque existe, pero no es el único. Y en la medida en que se reconozca y se sepa que el clivaje existe para referirme a correísmo o anticorreísmo, significa fundamentalmente que cada uno de los candidatos tenga sobre este y sobre otros varios clivajes una versión y una voz propia. Me parece que esto es fundamental. Esto es fundamental porque se trata de una candidatura, en el caso de la Revolución Ciudadana, que fundamentalmente ha sido el binomio elegido o se ha comunicado que ha sido elegido por su lealtad no solamente al proyecto, sino también en buena medida al principal líder de esa fuerza y de ese proyecto político. Y esto en buena medida en muchos ramos de la campaña se dejó ver que le asfixió a la candidata y no necesariamente le permitió tener un relato y una voz propia. Esto es fundamental en cualquier figura política, más aún quien aspira a representar al país, tener versión, relato y discurso propio. Y podría suceder lo mismo con el candidato Daniel Noboa en la medida en que no logre trascender el legado del padre o el legado de la familia. No significa que se niegue a ninguno de los dos, pero significa sí la necesidad de tener una voz propia y tener una lectura actualizada, una lectura en el momento respecto a este clivaje que he hablado y otros varios. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Que de la candidata o a la candidata Luisa González, de algún modo, la mayoría de electores, analistas, en fin, ya la habían rastreado desde el momento de la selección del binomio hasta este momento. Entonces va a tener que tener mucha más profundidad en su relato propio. En el caso del candidato Daniel Noboa, por el modo en el que sucedió la elección, vas a coincidir conmigo que la mayoría de población, incluso los analistas, estamos mirándolo ahora con más detenimiento. Y esto es una ventaja para el candidato, pero asimismo va a tener que lidiar con diferencias, con cuestionamientos que no se presentaron en la primera vuelta. Ahora mismo, por ejemplo, en el caso del candidato Noboa, uno puede identificar unos 5 elementos grandes que pueden caracterizarlo. Estamos hablando, yo diría que si uno lee y mira las entrevistas, se trata de el candidato moderado. Me parece que esto lo caracteriza en buena medida. Y este candidato moderado, y puedo desarrollar por qué me refiero así a él, tiene entonces esta ventaja de que no va a entrar por ahora en polarización, en confrontación, no se ha abierto prácticamente frentes durante su campaña. Por eso es que ahora resulta casi tan natural que la candidatura de Topic ya diga que va a tener apoyo, que uno pueda suponer más o menos que algunos actores del Partido Social Cristiano van a hacer lo propio. E incluso cuando uno escucha a figuras de la Revolución Ciudadana hablar sobre él, ayer, por ejemplo, escuchaba a la prefecta, a Aguiñaga se refería a él como Daniel, de un modo bastante liviano, bastante simpático incluso, y en esa medida creo que ha ganado ese terreno. Entonces, todo por conocer, y habiendo conocido lo que se conoce del candidato hasta este momento, queda claro que es el candidato moderado. La candidata González, en cambio, va a tener que tener una voz propia, insisto, y un relato propio, y de algún modo adaptar a esta nueva tónica que tiene la campaña, en la que la Revolución Ciudadana tiene un tono, o viene con un tono muy, muy alto, muy elevado. ¿Cómo adecuarse a este tono de polarización que sí tiene la Revolución Ciudadana cuando está al frente de un candidato que, por donde lo mire uno, es el candidato moderado? Paulina, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Y ese tono, saludos Paulina, ese tono del que tú hablas que le permitió a Daniel Noboa ganar cancha en una semana mientras estaban matando los otros, ese tono, ¿cómo tienen ahora que traducirlo para llegar a los jóvenes, pero tal vez con una mayor profundidad? Uno de los debates que siempre se da es que el voto joven, que realmente conecta con los jóvenes. ¿Tú has podido tener algún sondeo, un análisis más profundo para entender los candidatos hacia dónde deben ir con ese grupo? Bueno, yo creo que sí, hay que primero tener un poco de tacto cuando hablamos del voto joven. No hay el voto joven, porque no todos los jóvenes se comportan del mismo modo, y no necesariamente lo que llamamos el voto joven puede tener atributos o necesariamente inclinaciones
progresistas, por decirlo así. Hay que tener consideración que hay otras variables que permiten que el voto del rango etario inferior, de acuerdo a las regiones, de acuerdo al nivel socioeconómico, pueda tener distintas expectativas. Entonces, en esa medida es difícil hablar de el voto joven, pero por lo que hemos visto en esta medida de arranque, más bien, de aquellos que querían una nueva figura que representara a alguien que estuviera haciendo las cosas de modo distinto a la clase política, podríamos encontrar la clave. ¿Por qué me refiero al candidato como el candidato moderado y cuáles son esas claves que uno puede encontrar en sus entrevistas y en sus discursos? El primero es que él habla intencionalmente sobre, él dice ser de una izquierda moderada. Claro, después podemos tener observaciones a si es que realmente puede catalogarse como tal, pero habla de ser de izquierda moderada y con esto logra diferenciarse de los actores que durante este bloque durante este ciclo de gobierno son pensados ahora mismo por la población como los de derecha que han dañado al país. Asimismo se diferencia, cuando dice que es izquierda moderada, se diferencia específicamente de Guillermo Lasso. Dice, por ejemplo, yo sí tengo formación, hace una diferencia incluso banquero versus empresario, y usa esta expresión y dice, de hecho, la banca, él usa esta frase, la banca le saca la madre al empresario con los intereses. Lo otro que es importante, insisto con esto del candidato moderado, él habla del bagaje de su gestión en la Asamblea Nacional, y cuando habla de su gestión en la Asamblea Nacional se refiere a un diálogo productivo. Dice, yo con este diálogo productivo logré varias cosas. De hecho, y aquí otra vez, no entra en polarización, y dice, de hecho, voté en varias ocasiones con el correísmo y voté por la amnistía de Virgilio Hernández y de Paola Pavón. Habla en estos mismos términos, habla de la separación de poderes y dice, yo no voy a perseguir a nadie, no tengo ningún problema con la fiscal. Con esto me refiero a que tiene dos elementos muy importantes para decir, soy un candidato que no va a entrar a golpear, soy un candidato que tiene estas convicciones. Luego hay otros dos rasgos que son muy importantes en él, en términos de cómo se proyecta, que es esto del padre y la madre como una avanzada y como su herencia, su bagaje. Y aquí habla de la escuela política, por eso es que él dice, yo he estado en 9 campañas en mi vida, y habla de 3 generaciones en la política, y habla del trabajo social de la madre, sobre familia. Todo, incluyendo una cifra, dice, mi madre ha salvado más de 300,000 niños. Entonces, con esto está queriendo mostrar que tiene un legado, una herencia, pero también una forma de vida. Y ahí con esto se desmarca de ser lo que hasta este momento el correísmo ha buscado colocarlo como un hombre rico, un hijo de empresario. Trata con esto de desmarcarse y de diferenciarse, y dice, no todo empresario es malo, en fin. Es decir, hay una narrativa que antecede, hay una narrativa que está, me parece, bastante bien pensada si uno encuentra todos estos elementos, y es lo que la población irá de acá en adelante encontrando. Sí, lo revisas, de hecho, sí. en su contenido por ahí va estructurado. Pero, Paulina, viendo ya el correísmo, a Luisa González como actora principal, ¿cuál crees que es el punto de quiebre que debe realizar en este momento la campaña de Luisa González? Más allá de que se apropie del discurso, ella como líder, ¿qué otra cosa debería hacer que no lograron hacer, no lograron entender o ejecutar en la primera vuelta y que se ha repetido ya en otras campañas de ellos? Sí, yo creo que si algo ha quedado muy sentado es que la reivindicación de lo hecho en los gobiernos anteriores es importante, es una herencia, es un capital, pero ya llegó a un límite. Ya llegó a un límite, y esto lo dice la propia secretaria del partido cuando dice, no es el mismo país. Creo que esto es fundamental. No es el mismo país y todo lo que se ha hecho es importante, pero se necesita trazar una idea ya de futuro y ya de horizonte. Y lo segundo, que también es importante, ya hizo un trabajo, creo que demasiado tiempo ocupó la campaña en reivindicar el voto duro, la identidad correísta, el estreno de la campaña con los borregos. Ahora es posible, ahora es necesario
que se hable a un electorado que no solamente que no es correísta, sino que tampoco necesariamente va a entrar en esta dinámica de correísmo, anticorreísmo, aunque el clivaje esté presente, va a estar presente, pero no entra en esta dinámica. Si estás frente a un candidato moderado y que no tiene problemas en mencionarte y que dice que ha dialogado contigo, ¿cómo te posicionas tú frente a ese candidato que dice que tiene diálogo productivo? Entras en confrontación y buscas traerlo al terreno de confrontación en el que parece que Noboa difícilmente va a entrar. Esa es una cuestión fundamental, porque y que la gente no quiere, ¿no? O sea, la gente ya dijo que no quiere confrontación. Yo creo que sí es una fibra bien importante en este momento a tener en consideración, porque si tú estás viviendo un momento de tanta inestabilidad, si tú sientes que no hay horizonte en el país, si tú estás viviendo violencia cotidianamente, si tú tienes temor permanentemente de las actividades más vitales, digamos, evidentemente no necesitas más gritos, no necesitas más estruendos. Ahora, esto no significa que no necesites un discurso que te represente en tu enojo, en tu necesidad de cambio. No estoy hablando de voz política, porque la voz política busca que el consenso esté por encima de todo y diluya la política. Pero hacer política con una postura de reclamo, con una postura radical, con una postura que ponga sobre la mesa los cambios que se necesita hacer, no significa hacer una política gritando, no significa hacer una política descalificando. Hay una diferencia en esos dos términos. Paulina, buen día. Buena gente, saluda. ¿Cómo has estado? Hola, ¿cómo estás? Hola, Paulina. A ver, creo que lo esbozaste la idea al principio, ¿no? Ya en estos momentos Daniel Noboa salió del cascarón, pues, ¿no? Ya todos los reflectores están yendo hacia él. Y ahí se pueden ver, no sé si has visto en un canal en YouTube que se llama Agujeros de Guión. Ahí hay agujeros, y uno va detectando esos agujeros de guión. Por ejemplo, ya la gente está cotejando lo que dice el plan de gobierno versus lo que dice en entrevistas. En el plan de gobierno decía reajustar la edad de jubilación. Tuvo que ayer salir a decir, no voy a tocar la edad de jubilación. Salió lo de Aparicio Caicedo, que dijo que tenía pruebas de irregularidades, pero no las presentó en fiscalía, sino que fue donde Guillermo Lasso a presentárselas. ¿Qué pasó con la prueba en fiscalía? Ya hasta lo de las barcazas para los presos, también la gente dice como que en año y medio vas a poder hacer eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer Daniel Noboa? Volver a territorio y a los live en redes sociales y quizás no exponerse tanto en entrevistas, porque tú en un live en Instagram o en TikTok tú puedes controlar la situación, pero ya en una entrevista con periodistas que te van a la yugular a veces con las preguntas sobre tu plan de trabajo, ya es otro escenario, ¿no? Sí, definitivamente está ya más que en cuartos de final, o llegó a cuartos de final en cuestión de una semana, y cuando estás ahí evidentemente ya estás en otro nivel de exigencia. Creo que la disciplina va a ser fundamental para tener probablemente 4 líneas, 4 temas, 4 propuestas y no salir demasiado de allí, porque los frentes ya los va a tener abiertos, porque en este momento estamos todos leyendo y mirando todas las entrevistas y todo el material que ha producido. Ahí está la primera posibilidad de ataque a un candidato que no fue en absoluto atacado. Claro. En adelante lo que diga de acá, porque, bueno, y esto le va a pasar no solamente al candidato Noboa, le va a pasar también a la candidata González y les va a pasar a los candidatos a la vicepresidencia, porque son 2 meses de campaña. Eso es muy toda largo, una ¿no? vida. Es más que una cuaresma, pues. Exactamente. En 2 meses pueden pasar demasiadas cosas, no solamente respecto a lo que te pueden indagar e investigar, sino que en 2 meses puedes decir mucho más de lo que te convenga. Entonces, en ese sentido, van a necesitar los 2 candidatos tener disciplina y líneas permanentes. Las entrevistas, sí. No, continúa con el tema de las entrevistas, iba a decir. Digo que ahora mismo todas las entrevistas que han dado los 2 candidatos, y en el caso de Noboa hemos encontrado abundante material, van a ser ya ahora todos los elementos sobre los que él mismo debería trabajar para saber qué podría venirle en el futuro inmediato. Es decir, estos apuntes que estamos todos sacando,
es el mejor material que va a tener la otra campaña. Y en los dos casos, me parece que en los dos casos necesitan un pasito de pausa, investigación, hacer encuestas postelectorales, entender bien a su elector, entender sobre todo al elector del otro, qué pasó con la gente que votó por el candidato Villavicencio, qué pasó con el candidato que votó por Topic, qué pasó con quienes votaron por ellos, porque tendemos, tanto los analistas como las candidaturas, a suponer y a hablar por el votante. Ahora, y para cerrar, Paulina, yo la veo complicadísima, cuesta arriba para la RC. ¿Por qué? Porque se está enfrentando a una maquinaria de marketing digital, de marketing político. Y eso ya es muy difícil. Yo siento que ya hay por ejemplo, en estos momentos he sentido esta semana que están intentando invadir TikTok, pero eso yo ya veo que es territorio que ya está tomado, así como en las guerras, ¿no? ¿Verdad? Eso ya está tomado, ¿no? Y es un tema que bastante complejo. Para colmo, sale ayer que la esposa del señor Noboa está embarazada. Yo supongo que eso va a ser un reality show. Y que la esposa es influencer. Y la esposa es influencer. Entonces, ese es un tema bastante complicado. Y ayer conversaba, usted supongo que lo conoce muy bien, Hernán Reyes, al doctor Reyes. Y el doctor Reyes dice, mira, al marketing digital, al marketing duranbarbista se lo combate con política dura y pura. Y esto se llama acercamiento a lo que en su momento fue la Revolución Ciudadana, lo que fue el espíritu constituyente del 2007-2008. Volverte a unir con las organizaciones sociales, renovarte en ese aspecto que lo fuiste abandonando con el tiempo. Por ejemplo, la RC no le queda otro camino que ir a levantar el teléfono y buscarlo a Leonidas Giza, por ejemplo. Eso creo que a nadie le queda la menor duda. Hablar con sindicatos, hablar con productores, los agricultores, con los arroceros, con los bananeros. O sea, volver a lo que en su momento fue Alianza País. Pero viene el tema de las líneas rojas que tiene a veces la RC, y que eso, más que líneas rojas, son muros de Jerusalén, ¿no? ¿Verdad? Sí, hay tres fundamentales que nos salta a la vista inmediatamente respecto a los límites y a las posibilidades de la Revolución Ciudadana. Lo primero que he dicho hace un momento, la voz propia y el relato propio. Se nota cuando una candidatura no está hablando por sí misma. Eso se nota. Lo otro, la política en el centro significa que ejercites diálogo, ampliación, y que le permitas además a quienes están en territorio que esto tenga suficiente validez y legitimidad, que quiero decir, que no termine después bombardeado con un tuit, que no termine después bombardeado con una expresión. Esa política que es necesario que se sostenga, y darle la legitimidad y darle la capacidad y la posibilidad a quienes están en territorio de que definitivamente la ejerzan. Y lo otro, sí, evidentemente la candidatura de Noboa puede tener otras herramientas, tiene otras herramientas, y van a tener que esta campaña, la de la Revolución Ciudadana, que entender, mirar sobre cómo confrontarla. Pero lo más importante es cuánto se renueve el contenido y cuánto se renueve el modo de pensar la política. Si no renuevas el modo de pensar la política, si no renuevas la línea discursiva, no habrá soporte digital que te coloque en distinta situación. No son las herramientas. Es el modo en el que piensas la política y el modo en el que te sitúas en Ecuador de 2023, que no es el de 2006. Gracias a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Conste que hoy no hemos hablado de Liga y de Barcelona, mejor no. Hoy juega Liga, sí, en instancias gane. En las que no juega Barcelona. Ya viste, yo iba a decir ojalá gane y ya me das dando. Bueno. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me preguntas? No debí preguntarte. Chao.